Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Martín y Carlos. Es un honor estar acá y yo los voy a llevar a viajar mucho más al sur, a Magallanes. Y voy a empezar mostrándoles un video, más que nada para ponerlos en contexto de que es una zona muy distinta a donde estamos acá. No hay tanto verde, son grandes pampas con una biodiversidad increíble, así que los invito a ver este video un ratito y después seguimos conversando. Para mí el estar en terreno con la fauna silvestre, con animales salvajes, es una experiencia demasiado potente. Es como que te nutre el alma. Y como son pumas que voy conociendo a través de los años, se crea una especie de vínculo. Entonces eso es muy, muy potente. Sigue siendo un animal salvaje, pero que te acepta en su intimidad y en su hábitat y en su casa en el fondo. Una estancia que cazaba muchos pumas al año, pasa a ser una estancia que ya deja de cazar puma y empieza a estudiar el puma. La estancia antes tenía ganadería y turismo solamente y se une esta nueva área que es conservación. Yo he sido un cazador comercial desde mi infancia. Cuando tú naces en la ganadería, alguna vez lo dije por ahí, te enseñan a odiar el puma. Hoy día estamos empezando a demostrar de que la solución son los perros pastores. Tenemos que ser más cuidadores y quizás convertirnos un poquito más en pastores. Si tú estás ahí con el perro funciona y te lo aseguro. Salí de acá prácticamente hace 40 años. Cuánta agua pasó bajo el puente. Igual da nostalgia. Rescatar el pasado, las tradiciones, la cultura, es magia. Y es magia porque uno revive momentos. Y trae recuerdos de viejos amigos juntándose a conversar después de un largo día de trabajo en el galpón de Esquila, cuando aún no había llegado el turismo por estas tierras. En la música, en la cocina, y el respeto por el pasado. Uno hace magia porque revive estos momentos e invita a otras personas a vivirlos como si formaran parte del presente. Las personas se van, pero debemos honrar la memoria de todo lo que han forjado este lugar, haciendo magia con un pasado vivo. Los momentos están para quedarse. Hay que proteger, para conservar, también para conservar la memoria. ¿Por qué estoy yo acá? Yo soy enfermera de profesión, tengo 4 hijos, soy equitadora desde muy chica, lo que me ha llevado a estar siempre muy cerca de la naturaleza. Para mí la naturaleza es algo vital para el ser humano, como muy bien dijo Bill ayer, somos naturaleza, por lo tanto siempre tenemos que ser parte de ella y estar conectados. Este amor por la naturaleza y los caballos me llevó a Torres del Paine hace más de 20 años. Me enamoré del lugar y de los pumas, por supuesto. Por lo tanto, empecé a ir muy seguido al lugar, empecé a conocer más de los pumas y en estos viajes conocí a los dueños de la estancia Cerro Guío y me hice muy consciente del conflicto que existía entre la ganadería y la fauna silvestre, especialmente con el puma.
El puma estaba protegido en el Parque Nacional, pero cada vez que los pumas salían desde el parque eran cazados en las demás estancias. Esta conversación la tuve durante muchos años con los dueños y el 2018 me llamaron para que presentara un proyecto. Entonces, ahí nace el proyecto Puma, se llamaba en ese entonces, que la idea era un poco entender qué pasaba con el puma en la estancia, por dónde circulaba, empezar a estudiar comportamiento, y empezamos poniendo cámaras trampas en lugares donde yo sabía más o menos, conocía bastante los lugares, entonces sabía cuáles eran pasadas y los íbamos a tener presentes en las cámaras. Aquí pueden ver algunos resultados de las cámaras trampa. Esta cámara puntualmente, cada vez que nosotros encontramos un carneo, lo que es una presa muerta, ponemos una cámara trampa y eso nos permite tener mucha información del comportamiento del puma sin la presencia del ser humano. Como pueden ver, son súper curiosos. Y esto también nos ayuda, por ejemplo, a distinguir los sexos de los cachorros. Cuando tenemos camadas nuevas y no sabemos bien los sexos, cuando pasan por las cámaras también nos permiten saber ese tipo de información. Nosotros estamos trabajando en tratar de mitigar el conflicto que existe entre la fauna silvestre y la ganadería, y la herramienta más importante para esto son los perros protectores, que es ese perro que ven ahí. Son de raza Gran Pirineo y Maresma, son traídos desde Italia, y ellos por instinto son muy protectores. Por lo tanto, cuando uno los impronta con cierta especie, en este caso con las ovejas, ellos sienten que las ovejas son su familia. Entonces los perros viven en el piño de las ovejas todo el tiempo y ellos protegen ante cualquier peligro, no solamente un depredador, sino que pueden ser humanos. Son bastante ariscos con los humanos, pero es muy importante el manejo, poder mantenerlos, que uno pueda tener algún tipo de relación para poder vacunarlos, desparasitarlos, moverlos de campo. Son realmente una herramienta increíble para proteger a las ovejas. Ahí lo ven en acción. A medida que fuimos avanzando en el tiempo en el proyecto, empezamos a tener muy buenos resultados. Aparecieron los pumas en las cámaras trampa, empezamos a tener avistamientos directos. Los pumas eran tremendamente tímidos, los veíamos muy lejos porque habían sido perseguidos y cazados durante muchos años, pero al poco tiempo empezamos a habituarlos. Nuestra idea de habituación de los pumas es habituarlos, pero mantenerlos salvajes. No habituarlos tanto al ser humano como para que nos pierdan el miedo, por lo tanto las distancias de avistamiento y todo son bastante lejanas, ojalá nunca más cerca de 50 metros, en general los vemos a más de 100 metros, etc. Cuando fuimos avanzando en el tiempo, la ONG Pantera, que es una ONG especialista en felinos en todo el mundo, se nos acercó para que empezáramos a trabajar en un proyecto de coexistencia. Empezamos esto a través de un experimento que podemos medir la efectividad de los perros protectores. Para esto tenemos 6 campos, donde tenemos un campo de tratamiento y otro control. Tenemos algunas ovejas con perros y otras sin perros, y estas se van rotando a través de los campos. Y esto nos permite tener mucha claridad de lo que está pasando en esta interrelación. Tenemos a los perros, a las ovejas y a los pumas del sector con collares satelitales. Entonces, esto permite saber perfectamente por dónde se mueve cada especie. Acá tienen una muestra de lo que uno puede ver con los collares. Entonces, uno puede llegar a saber si es que cuando un puma está entrando a un campo, el perro se acerca al lugar. Es importante también aclarar que los perros protegen a la oveja no peleando con el puma, sino que el puma, al sentir el olor del perro, el ladrillo, evita el conflicto y se aleja de ese lugar. La estancia Cerro Guío, antes de que empezara el proyecto Puma, tenía 2 áreas, que era turismo y ganadería,
y cuando el proyecto Puma empieza a agarrar mucha fuerza, se transforma en el área de conservación de la estancia. Entonces, esta interrelación de estas tres áreas es tremendamente importante porque todas dependemos unas de otras. Por lo tanto, un poco todo lo que hemos estado hablando todos estos días de la regeneración y lo estamos llevando a cabo quizás instintivamente. Aquí es cuando nos convertimos en fundación y nuestra misión es la conservación tanto del patrimonio natural como cultural. Hay mucha riqueza de tradiciones en Magallanes a través de la ganadería, entonces nuestra meta es poder tener herramientas para un poco reinventar la forma de hacer ganadería. La ganadería en Magallanes es tremendamente extensiva y como se ha hecho hacia adelante es un modelo que hoy día ya no funciona. Entonces lo que estamos tratando de ver, aparte de estas herramientas para cuidar al ganado, es hacer nuevos manejos que permitan que esto sea sostenible en el tiempo. Lo que estamos haciendo, también se ha hablado bastante de los cambios de paradigma, es una forma nueva de hacer ganadería, por lo tanto estamos cambiando paradigma y un ejemplo súper concreto es Mirko Utrovicic, que lo vieron en el video que mostré al principio. Él es parte de mi equipo desde el principio, él es cazador, yo creo que hoy día ya es ex cazador, no solamente cazaba leones, como le dicen, los pumas, sino que él se dedicaba, vivía de la cacería de liebres, de guanaco. Yo tengo una relación muy cercana con él, lo conocí muchos años antes de empezar este proyecto y cuando empecé a formar equipo para el proyecto, pensé en Mirko inmediatamente y pensé que si lo llamaba me iba a mandar a freír monos porque un cazador que lo estoy invitando a cuidar pumas era un poco raro, pero él fue muy visionario y quiso participar y se enamoró inmediatamente de los pumas y cambió su mirada y hoy día es un elemento clave en el equipo porque nos ayuda mucho con la comunicación que tenemos con la comunidad local y con el equipo de la ganadera. Por lo tanto, es una herramienta, o sea, no es una herramienta, es alguien muy clave, pero también puede ser una herramienta. ¿Qué herramientas estamos usando hoy día? Bueno, las cámaras trampas que se las mostré, que son muy, muy útiles para todo lo que hacemos, para el trabajo científico también, los perros protectores. El repunte, como les contaba, la ganadería es muy extensiva y estamos hablando de que de repente un campo tiene entre 1.000 y 2.000 hectáreas. Entonces, al poner las ovejas en ese campo, se dispersan por todos lados y es muy difícil que el perro las pueda proteger bien. Son varios perros, hemos calculado que un perro es para 350 ovejas aproximadamente. Y en general los piños son de 2.000 ovejas más o menos. Entonces, si las ovejas están dispersas es muy difícil que hagan bien su trabajo, por lo tanto en las tardes, cuando ya está llegando el ocaso, se repuntan, significa que se juntan todas las ovejas en un lugar del campo y esto hace que el perro, que duerman ahí, que el perro pueda hacer mucho más fácilmente su trabajo. Y esto nos ha dado excelentes resultados, bajando la mortalidad a números que son realmente increíbles. Para que tengan una idea, cuando el puma se cazaba, la mortalidad en Cerro-Guía era entre un 8 y un 10%. Hoy día, sin cazar al puma y con las herramientas que estamos probando, estamos alrededor de un 2, un 3%. Incluso pasamos meses en que un 0%. Entonces, realmente es efectivo. Lo que estamos tratando de hacer es un modelo que sea replicable y escalable en otros lugares, que después podamos hacer un acompañamiento. Por ejemplo, voy donde el vecino y le digo, mira, esto nos resultó, tenemos datos duros de por qué resulta, te acompañamos durante un año, te podemos donar perros y podemos hacer este acompañamiento a lo largo del tiempo para poder ir replicando este modelo. Es una forma de empezar a hacerlo. Todavía no lo tenemos perfecto porque el conflicto dentro de la casa todavía no está perfecto. Todavía hay resistencia. Entonces es algo muy a largo plazo, muy que tenemos que ir trabajando paso a paso. Como fundación vamos a cumplir recién 3 años, entonces
es muy poco tiempo. Ahí se ve un poco el repunte, cómo se van juntando las ovejas. Bueno, y como les decía, lo otro son las Foxlight, que estos son unas luces inventadas por un ganadero australiano. Son unos dispositivos lumínicos que se cargan con luz solar y cuando se acaba la luz del día se prenden y emiten destellos de distintos colores y aleatorios. Entonces simula la presencia humana y esto hace que el puma no se acerque tanto, pero son animales muy inteligentes. Por lo tanto, a los 2-3 días ya se dan cuenta que no hay ningún peligro, entonces hay que estar moviéndola. Es una herramienta de apoyo para los perros, pero que igual funciona. Y bueno, y la presencia humana también es súper importante porque el puma evita estar cerca de los humanos, a menos que sean pumas que estén muy habituados al ser humano. Entonces, es un poco difícil hablar de tantos resultados cuando llevamos tan poquito tiempo, pero dentro de lo que hemos hecho, lo más importante es que se detuvo la caza del puma en la estancia, apenas empezó el proyecto, se implementaron estas 2.000 hectáreas que les comenté de conservación, lo que es un gran hito el que hayan 2.000 hectáreas en esta estancia. El área de conservación está en proceso de declararse bajo el DRC, que lo mencionó también acá Patricio, que es una herramienta legal que puede proteger a la perpetuidad una zona de que construyan hoteles o hagan cosas inmobiliarias. Estamos llevando a cabo estudios de comportamiento del puma de una forma bastante innovadora, porque el puma en general en Estados Unidos está muy estudiado con collares satelitales, en Chile bastante poco. Si bien nosotros tenemos un sector donde los pumas sí están con collar, pero son puntualmente para este experimento que estamos haciendo con Pantera, nosotros como fundación estamos haciendo un estudio por avistamientos directos. Esto significa que nosotros observamos a los pumas y vamos tomando notas y ciertos datos en base a un etograma que tenemos, y esto se sistematiza y estamos en proceso de escribir un paper que sería como el primer paper que se escribe desde avistamiento directo. Vamos a ver cómo nos resulta, porque como les digo es algo bastante innovador. Tenemos 3.000 horas de avistamiento en 5 años, lo que es un montón, y el paper, la idea es que se trate del presupuesto del tiempo, es decir, en qué ocupa el tiempo un puma. Y ese es el primero de muchos, tenemos muchísima información levantada, entonces nuestra idea es hacer mucha ciencia, tener datos duros para poder ir donde el vecino y decir, tomemos decisiones en base a datos duros y a ciencia y no en base a percepciones, que es generalmente lo que se hace, y muchas veces las percepciones están súper equivocadas. Entonces esto muy de la mano con los ganaderos y con la comunidad del lugar. En nuestras cámaras registramos un hito súper importante. Apareció un gato colo-colo que en la zona se pensaba que estaba medio extinto, no se veía hace más de 30 años, y escribimos un paper científico y les voy a mostrar el video donde aparece, que fue un tremendo hito y fue muy emocionante ver el que estaba todavía. Y ahora, después de este video, ya incluso hemos visto en avistamiento directo a este gatito que es bastante chico, pero es maravilloso. Bueno, y además estamos trabajando en turismo. Nosotros, no sé si han visto en general en las redes sociales, hay una especie de fiebre puma. Todo el mundo quiere ver puma, hay muchas fotos de puma. Cuando yo empecé a ir a Torres del Paine hace 25 años, el que tenía una foto de puma era un héroe, era imposible tener una foto de puma. Hoy día los pumas se ven mucho más fácil que antes, ha aumentado la población de todas maneras y ya no se está cazando tanto, se sigue cazando, pero a lo que voy es que el turismo es una herramienta muy potente para poder educar y para poder mostrar lo que hacemos. Y
cada persona, aquí hay muchos, me imagino, en el área de turismo, hay una responsabilidad muy grande al hacer turismo, porque con el turismo uno puede dar el ejemplo de cómo hacerlo de una forma responsable para no tener tanto impacto. Y si hablamos de turismo con una especie salvaje, como es el puma, yo creo que todavía es mucho más importante el cómo uno comunique y el cómo uno lo haga. Entonces, tenemos una excursión que se llama Safari de Conservación, donde el objetivo no es ir a ver un puma per se, sino que es ver el trabajo de la fundación en terreno, es vivir la experiencia de ser un tracker por un día. Eso implica, por supuesto, que buscar puma, a veces se ve, a veces no se ve, se recorren las cámaras trampa, se va a ver el trabajo de los perros protectores en el campo con las ovejas, y después a cada pasajero, a los grupos, se les hace una presentación donde se muestra todo el trabajo de la fundación, se muestran datos que hemos ido analizando para poder ir como pasando nuestro mensaje. Y esto un poco lo que les contaba del safari de conservación, es una experiencia muy potente, se sale al amanecer, se conoce el trabajo que hacen los trackers y se puede vivir esta experiencia de primera mano con amaneceres increíbles. Siempre los pumas se mueven en las horas crepusculares, por lo tanto, allá en Magallanes en verano los días son muy largos, amanece a las 4:30 de la mañana, por lo tanto hay que levantarse muy temprano, pero en general yo diría que el 80% de las veces hay avistamiento puma, lo que es muy positivo. Así que los dejo a todos súper invitados, ojalá pudieran ir a conocer Cerro Guido, si no nos pueden seguir en nuestras redes y eso, muchas gracias. Antes me gustaría dejarlos con el alma llenita, con un pequeño videíto donde van a ver harta fauna. Así que muchas gracias.